Bienvenidos a los que se están conectando en este momento. El día de hoy nuestra webinar la va a liderar Lisandro Delbo, que es nuestro ingeniero preventa para Symantec a nivel de toda la región que maneja licencias online. Hoy nos va a apoyar con gobernanza de los datos de la mano de Symantec, DLP más CloudSoc. Entonces, esperamos que la webinar de hoy les pueda generar muchas inquietudes para que puedan aprovecharla al máximo y que pueda también aclarar muchísimas dudas de lo que ya tienen ustedes como conocimiento. Entonces, Lisandro, toda la audiencia es tuya y cualquier duda yo voy a estar revisando las preguntas para que de manera en que vayan saliendo yo voy compartiéndoselas a Lisandro y poderlas aclarar en el momento en que ustedes nos las estén compartiendo. Gracias, Adriana. Buenos días a todos. Mi nombre, como dijo recién Adri, soy Lisandro Delbo, preventa para licencias online en todo lo que es Symantec, principalmente para todo lo que es Argentina, Paraguay y Uruguay, lo que no quita que los puedo ayudar en cualquier país en el que se encuentren, o por lo menos derivarlo al ingeniero preventa más cercano que tengan. El objetivo de esta presentación es analizar qué es lo que pasa con la información hoy por hoy, dónde está almacenada, cuáles son los cambios de paradigmas que hubo en los últimos años y en base a esos cambios ver qué riesgos se generan y cómo mitigar esos riesgos o por lo menos tener conocimiento de los mismos y del movimiento de la información en base a dónde se está generando hoy por hoy. Arrancando con esa premisa, al día de hoy la información no está solamente almacenada en nuestro data center, sino que se está generando en distintas aplicaciones cloud, ya sea Office 365, Salesforce, Dropbox, Box, Google Drive, la aplicación que se les ocurra a nivel cloud, desde dispositivos móviles que pueden ser internos de la compañía o el viejo y querido Bring Your Own Device. Para el que no conoce el término, son los dispositivos móviles personales que son utilizados para fines profesionales dentro de una compañía, desde dispositivos de los cuales de primera línea la compañía no tiene manejo, o sea, no puede amablemente instalar el perfil de aplicación corporativo a un dispositivo personal. El objetivo de estas herramientas es justamente poder analizar estas fuentes. Y en base a estas nuevas fuentes de información, se generan distintos riesgos, principalmente porque se generan hábitos dentro de los usuarios que pueden hoy por hoy crear información indiscriminadamente, compartirla con quien sea, autorizar o no autorizar distintas aplicaciones cloud o aplicaciones móviles, en fin, crear distintos storage o cualquier cosa básicamente pueden hacer desde cualquier origen, ya sea desde un dispositivo móvil, desde cualquier laptop, corporativa o no corporativa, o directamente desde cualquier PC ingresando a la aplicación cloud sin pasar por la red corporativa. Con lo cual necesitamos poder ayornarnos a estas tecnologías en pos de poder analizar todo este flujo de trabajo. En base a distintos estudios que se hicieron no solamente por parte de Symantec, el objetivo puntualmente de Symantec es mostrar registros y estudios agnósticos, por lo menos a marca, no son estudios que no haya hecho la propia empresa, sino estudios que hicieron distintas entidades. El 79% de los ejecutivos admiten comportamientos mínimamente riesgosos, entre los cuales tenemos que el 53% de los datos de la compañía se copia amablemente a dispositivos USB o pendrives, que normalmente no son corporativos y se pueden compartir o pueden haber estado conectados en cualquier otra red u otro dispositivo potencialmente infectado. El 51% de los documentos son enviados vía mail por direcciones personales, no la dirección corporativa, lo cual genera un riesgo más que importante. Y el 44% de los documentos son subidos a distintos shards de red, como puede ser Dropbox, Box o cualquier otro shard personal. No necesariamente el corporativo, como podemos tener nosotros aquí en Licencias Online, que tenemos toda la suite de Office 365 y junto con ello OneDrive.
pero lo que no quita que yo podría compartir un archivo o subirlo a un Dropbox personal. Para poder entender este tipo de flujos y qué pasa con la información, dónde está, dónde se almacena, por dónde se va o por dónde ingresa, tenemos dentro del portfolio de Symantec lo que se llama Symantec DLP. DLP, para el que no tiene conocimiento, significa Data Loss Prevention. Y no es nada más y nada menos que una solución para poder entender y mitigar el riesgo de la fuga de información. En pocas palabras, si yo tuviera que definir para qué sirve una solución de DLP, diría que es para poder educar al usuario no malintencionado y poder adecuar procesos de trabajo en pos de que la información que yo considere sensible dentro de una empresa, el activo más importante que puede tener una empresa, se escape por vías no convencionales, o por lo menos que no son por las que yo quiero que salga esa información. No sé si hasta ahora se entiende el concepto. DLP de Symantec está formado por tres pilares indispensables. El descubrimiento de esa información, del contenido de esa información, para saber qué es confidencial, qué es prioritario, qué es recreativo, dentro de las distintas fuentes, ya sea cloud, móvil o en información en movimiento dentro de la red, de los endpoints o de los storage que uno pueda tener. El monitoreo de esa información, del flujo de esa información y la protección de esa información. ¿Protección de qué? Puntualmente de la fuga de esa información. No necesariamente de un malware o de un virus, porque para eso tenemos la solución de antivirus o antimalware, pero sí que, por ejemplo, los documentos que tengan información financiera o de recursos humanos o información personal médica de los distintos usuarios de la compañía no se fugue por vías que yo no quiera controlar o no pueda controlar. Léase mails personales, shards de red no corporativos, pendrive no corporativos, etc. Esta solución de DLP puede ser aplicada tanto en el on-premise como en dispositivos móviles o como en la parte cloud, como veníamos mencionando, pero centralizado todo en una misma consola de gestión, en una misma solución. ¿Qué podemos proteger? Lo que les comentaba antes, información del usuario o información de la compañía. Dentro de información del usuario podemos entender el contenido de los documentos o de la información que yo esté almacenando o esté manejando y poder entender si dentro de ese contenido tengo números de tarjeta de crédito, información medicinal, financiera, cualquier tipo de información que yo pueda definir mediante distintos motores de detección que ahora vamos a ver, por ejemplo, expresiones regulares, o información de la compañía, ya sea propiedad intelectual, registros de recursos humanos, tener un registro completo de la información para auditorías internas que quiera hacer. En fin, cualquier dato o cualquier parámetro que yo quiera, que yo considere sensible, lo puedo buscar, lo puedo analizar y lo puedo medir y seguir. Como les comentaban recién, todo esto se basa en una consola de gestión web con políticas por usuario, políticas por red, políticas por dominio, políticas por grupo, cual es flexible a lo que puedan llegar a necesitar. Y dentro de la detección de la información puedo entender el contenido de esa información y el contexto. Contenido, lo mismo que veníamos hablando. Si, por ejemplo, un Excel tiene números de tarjeta de crédito o número de pasaporte o números de cédula de identidad. Y al margen de eso, ¿a quién pertenece ese documento? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo modificó? ¿Quién lo trata diariamente? ¿Qué hicieron con ese documento? Si estaba en una carpeta, lo borraron, lo movieron, lo copiaron. Y en base a lo que se detecte, poder generar una respuesta. Una acción que puede ser notificar al administrador o al usuario, encriptar esa información para que ningún otro lo pueda ver, o directamente prevenir de que esa información que yo considere sensible se puede escapar vía mail, se puede escapar vía share de red o se puede escapar por distintas formas.
Por supuesto, esto va a depender de dónde quieran generar esa acción. Si la quieren generar directo en el endpoint del usuario, en el servidor donde se genere la transacción, por ejemplo, el servidor de mail, si fuera un exchange, o en el storage donde está almacenada. Y la notificación, como les comentaba, puede ser al usuario final, al administrador, al agente de seguridad o escalar a donde haga falta, por ejemplo, la gente de auditoría. La información puede ser detectada o el contenido de la información puede ser analizado por distintos motores o por distintas técnicas. La primera es información descriptiva, léxicos, identificadores de datos, etcétera. Data exacta, si yo tuviera, por ejemplo, una expresión regular, o directamente un pool de nombres y apellidos, o números de teléfono, o palabras que quiera indexar. Cualquier, cualquier información exacta, estructurada que yo le pueda brindar a la herramienta para poder buscar dentro del contenido de los distintos documentos, mails o cualquier información que yo trabaje. Información no estructurada, como código fuente, por ejemplo, o código financiero, mediante el indexado de documentos, como puede ser, por ejemplo, un TXT, y Machine Learning. Eso es un diferencial importante que tenemos dentro de Symantec, la posibilidad de aprender en base a las distintas detecciones que se van generando. La herramienta puntualmente de Symantec DLP sirve para acelerar los tiempos de respuesta, los tiempos de SLA en pos a un incidente de seguridad o de fuga de información, como generando respuestas rápidas, notificando al usuario, educando a ese usuario final que no tiene por qué conocer los distintos procesos o las distintas adecuaciones a las cuales nosotros como empresa nos tenemos que someter, generando métricas, entendiendo en resumen qué es lo que hace cada usuario de una empresa con la información que maneja. Symantec DLP consta de distintos roles, de distintos servidores o distintos módulos. El primero que figura en la lista, que es el Enforce Platform, es la consola web, desde la cual se gestiona todo. Después tenemos los distintos Detection Server, como puede ser Symantec para Cloud, para Network, para Storage, para Endpoint y para móviles. Por supuesto, dependiendo qué módulo se implemente, que puede funcionar uno, pueden funcionar dos o pueden funcionar todos, eso dependiendo dónde quieran analizar la información o el pasaje de esa información y dónde quieran generar la respuesta deseada. Pero lo importante es que todos los módulos se gestionan desde el Enforce Platform, desde una misma consola web simple, intuitiva y con políticas de usuario por dispositivo o como lo quieran manejar, como les sea más sencillo o más redituable. Hasta aquí no sé si tienen alguna consulta. En el momento no veo ninguna por escrito. No sé si alguno tenga algo puntual y que quisiéramos mencionarlo en este momento, pero por ahora no. Perfecto, muchísimas gracias, Adel. La metodología para detección de riesgos, para la reducción de riesgos, mejor dicho, consta de distintas etapas. Por supuesto, medidas en tiempo y en incidentes por semana. La primera es la visibilidad de todos esos incidentes. Normalmente cuando uno implementa una solución de DLP, en la marca que sea, pero normalmente cuando uno implementa una solución de DLP, implementa una solución que no hace absolutamente nada de por sí. No es como un antivirus que uno lo implementa y ya empieza a detectar todo. Uno implementa un DLP y hay un trabajo de consultoría por detrás, con lo cual ustedes como canales les puede ser muy redituable en lo que es servicios de valor agregado sobre esa implementación. El momento en el cual o etapa en la cual van a tener que empezar a configurar todas las políticas de detección, ver qué información es sensible, qué información no, entender qué es lo que quiere buscar ese cliente. Y en esa primera etapa, donde se generan las primeras políticas, se llama la etapa de visibilidad de los incidentes o del riesgo, los eventos van a ser demasiados, van a ser tantos que normalmente no los van a poder leer.
Siempre alguien alguna vez me dijo que la medida justa de incidentes que uno tiene que recopilar es la medida que uno pueda leer y entender. Si uno ya recibe más incidentes de lo que puede leer, no tiene sentido la herramienta y algo mal configurado allí. A medida que va pasando esto y se van depurando las políticas para detectar justo lo que uno necesita o lo que el cliente necesita, pasamos a la etapa de remediación, en la cual empezamos a adecuar los procesos de trabajo. Vean cómo van bajando la cantidad de incidentes por semana. Es una etapa en la cual se empiezan a adecuar los procesos de trabajo. El usuario o las distintas gerencias de las herramientas de las empresas empiezan a entender o empiezan a bajar el mensaje correspondiente a los empleados, a los representantes de cada una de estas gerencias, de cómo deberían trabajar, cómo es el flujo de trabajo correspondiente para que la empresa funcione de forma adecuada. De esta manera van bajando los eventos, los incidentes por semana. Luego de la remediación tenemos la tercera etapa, que es la notificación, ya directamente al usuario, para que el usuario, si no entendió el mensaje corporativo, vea cada vez que está haciendo algo mal, que está haciendo algo fuera de compliance, el mensaje de alerta o de error de que eso no lo debería hacer. Lo que no implica que la acción no se tome. Quiero decir, un usuario está Discúlpame, mandando. Lisandro, Sí, te interrumpo. Es que me están preguntando, he visto otros DLP y al sí, adjuntar un archivo TXT dentro de un archivo .doc no lo detectaba. ¿Acá sucede lo mismo? Es la pregunta. gracias, Andrés. No, acá se detecta por defecto hasta la tercera capa de cipiado dentro de un adjunto de un mail. Es decir, si un adjunto tiene un zip y adentro otro zip y adentro otro zip y adentro un TXT, ese TXT va a ser analizado por defecto, es decir, con una política estándar. Lo que no quita que uno pueda modificar esa política y agregar tantas capas de cipiado como uno quiera, pero eso siempre lleva correlacionado un costo de procesamiento. Es decir, que la performance del servidor se va a ver afectada en base a la cantidad de capas de cipiado que uno quiera habilitar. No sé si eso responde a la pregunta. Creo que sí, Rodrigo te contesta que perfecto, que gracias. Muchas gracias. Dentro de la notificación igual no está tomada ninguna acción de prevención. La notificación es simplemente un mensaje al usuario de que, por ejemplo, el mail que está mandando no es compliance con el proceso de la compañía. Luego de esta etapa, sí viene la etapa de prevención, en la cual se toman todas las acciones y se bloquea todo lo que se quiera bloquear. Con esto quiero decir, un usuario está trabajando en su endpoint y sube un TXT con información que no debería subir a Dropbox cuando la empresa trabaja con OneDrive. Cuando lo está subiendo, la misma herramienta bloquea esa subida a Dropbox, ya sea por la aplicación instalada o por la web. Si está mandando un mail que no corresponde, se puede bloquear tanto en el Outlook si estamos trabajando en el endpoint o directamente en el servidor de correo, ya sea Exchange en el on-premise o Office 365 si fuera cloud, por ejemplo. Por supuesto, estas son implementaciones que llevan tiempo, con lo cual, repito, para ustedes como canales, eso lleva mucho servicio por parte de ustedes. Ahí es donde tienen la ganancia real de todo este negocio. Con esto redondeamos todo lo que es la parte de Symantec DLP. No sé si tienen alguna consulta más. Por ahora no veo nada más. Bien, pasamos ahora con lo que es un engranaje más dentro de lo que es la gobernanza de los datos dentro de Symantec, pero con otro producto que se llama Symantec Cloud SOC. Este es un producto que viene del lado de Bluecoat puntualmente, antes se llamaba Elástica, y es un producto orientado a lo que es a lo que Gartner llama el cuadrante mágico de CASB, CASB larga. Significa Cloud Access Security Broker. Y no es nada más y nada menos que un SOC de seguridad
directamente en el cloud para poder entender todas las aplicaciones cloud con las que uno trabaja. Si yo les tuviera que consultar a ustedes, según su percepción, ¿cuál es el promedio de aplicaciones cloud con la que trabaja una empresa? Más o menos, ¿qué me dirían? ¿Cuál es el número de aplicaciones con las que creen que una empresa puede trabajar? Trabajar me refiero a consultas, no necesariamente corporativas. Menciona que puede ser unas 4. Mm, Un poquito más. Estadísticamente hablando, estos son reportes que se hicieron en otras latitudes. Acá reduzcanlo más o menos a la mitad, pero normalmente se percibe que pueden llegar a utilizar entre 40 y 50 y con distintos reportes que se pueden sacar, que de hecho son gratuitos en Symantec. Es una muy buena llave de entrada a cualquier empresa este tipo de reportes. Esos reportes dan como resultado de que 386, reduzcanlo si quieren a la mitad para no tener un número tan obsceno, son las aplicaciones que realmente se utilizan en una empresa. Y es un número realmente impactante y cuando uno muestra ese reporte a las distintas gerencias, inmediatamente tienen por lo menos una oportunidad de negocio. Eso, como les comentaba, son reportes gratuitos que puede generar el mismo Symantec. Lo único que se necesita es de la solución de seguridad de red que tenga esa empresa, del firewall que sea, exportar la mayor cantidad de logs posible. Si tienen 7 días, 7 días, si pueden exportar 15, 15, un mes, mejor. La mayor cantidad de días posible. Esos logs los analiza Symantec. Eso es un trabajo que hace la misma marca. Nosotros podemos ayudar a recopilar esos logs. Después se le envía al fabricante y el fabricante devuelve una presentación con el resultado del análisis de esos logs, entre los cuales se destaca la cantidad de aplicaciones que utiliza la empresa. Es extremadamente descriptivo ese reporte. No solo menciona las aplicaciones, una por una, sino qué usuario accede a cada aplicación, cuánto tiempo accedió y cuál es el volumen de información que manejó en cada una de esas aplicaciones. Con lo cual con eso les puedo asegurar que tienen una llave de entrada a un negocio directo dentro de esa empresa. Al igual que DLP, Casby es una solución modular. Es un conjunto de distintos módulos que forman una solución, como les comentaba, que funciona como servicio directamente en el cloud de Symantec. Los módulos son los que figuran a la derecha de la pantalla. El módulo de Risk Assessment, la detección de intrusión y la detección de malware como otro módulo, el Firewall Proxy o DLP como otro módulo, y la parte de analítica como Security Analytics, que es el último módulo. Pueden tener todos los módulos funcionando al mismo tiempo, pueden tener uno, dos o como lo necesiten. Eso siempre dependiendo por dónde quieran arrancar o dependiendo la necesidad puntual de ese cliente. ¿Cuál es el funcionamiento de esto? O el objetivo es poder monitorear el contenido de la información que se comparte en las distintas aplicaciones, que se genera a través de las distintas fuentes, como puede ser cualquier dispositivo, red pública, la red de casa, cualquier origen de datos desde el cual nos conectamos a las distintas aplicaciones y desde esas aplicaciones se comparten información entre las distintas aplicaciones, entre los distintos clouds. Discúlpame. Son, Te sí, preguntan, ¿cómo se licencia el DLP para las diferentes opciones que tiene, tanto para cloud como local? DLP de Symantec siempre se licencia por usuario. En el cloud, en el on-premise, ya sea por red, ya sea para analizar el módulo de red, el módulo de endpoint, el módulo de móvil o el módulo de storage, todo se licencia por usuario.
Gracias. No sé si Por favor. quedó aclarada la duda. Perfecto. Gracias. El objetivo de esta solución de CloudSoc de Symantec es poder entender qué es lo que pasa dentro de esa aplicación cloud que estamos utilizando. Entender el contenido de esa información, al igual que con DLP, pero a diferencia de DLP, esto no es una solución instalable. Es una API que llega derecho a la aplicación, por lo cual no importa desde dónde nos conectemos a esa aplicación, no importa desde dónde veamos el mail de Office 365 o desde dónde querramos subir o descargar un archivo de Box o Dropbox. Directamente la aplicación va a estar segurizada por Symantec al momento del login del usuario. Esta información, por supuesto, al estar compartida por distintas nubes, puede ser tomada de manera no convencional. Se puede haber un ransomware, puede haber una toma de identidad, puede haber cualquier tipo de riesgo que se les ocurra, con lo cual los riesgos de fuga de esa información son todavía mayores al on-premise, por lo cual este tipo de herramientas son extremadamente solicitadas en distintos países, en distintas latitudes. Al igual que DLP tenía sus tres pilares, CloudSoc también tiene sus propios tres pilares, que son la visibilidad del Shadow IT. El Shadow IT llamamos nosotros a las aplicaciones cloud que se utilizan en una empresa, pero que no se tiene conocimiento de las mismas. Por ejemplo, recién yo les consultaba y me decían 4 o 5 aplicaciones normalmente se utilizan. Y es una respuesta correcta porque son las aplicaciones que a mí me ha pasado como administrador, yo tenía conocimiento que se utilizaban, o aplicaciones corporativas o aplicaciones que no se podían bloquear por algún motivo. Por ejemplo, porque el gerente de una empresa necesita subir sus fotos a distintos share de red personales y no corporativos. Una consulta y discúlpame, te interrumpo. No hay por qué. Te preguntan, ¿permite administrar por equipo y a la vez por cuenta de usuario? Es decir, en un equipo que tiene varias sesiones, ¿se pueden asignar políticas a cada sesión? Las políticas se pueden configurar en DLP, las políticas se pueden configurar por equipo o por usuario o por grupo de equipo o por segmento de red, pero el licenciamiento siempre es por usuario. Después la licencia puede ser perpetua o por suscripción, pero ese es otro dilema. Siempre la métrica de licenciamiento es por usuario. Me dice que gracias por la aclaración y que te pregunta que si existe algún NFR para DLP en cloud. Si es afirmativo, ¿cómo aparecería registrado? NFR para DLP en Cloud. Sí, dependiendo el nivel de partnership que tengas, puedes entrar al PartnerNet de Symantec dentro del My Dashboard o no. Ahora, después yo, junto con la presentación que se va a compartir, les adjunto una captura de pantalla del portal de Partner en donde estarían la parte para poder solicitar las distintas NFR. Dependiendo del nivel de partnership que tengan, van a poder solicitar algunas, todas o ninguna. Pero sí, sí hay. Y en el caso de que lo necesiten para alguna prueba puntual de un caso concreto de negocio, siempre se puede hablar con la marca, con el fabricante, para que nos consiga una licencia NFR. El tema del cloud es un tanto más complejo porque disponibilizar DLP para cloud implica un costo de infraestructura que alguien tiene que absorber, ya sea Symantec, nosotros o ustedes, pero alguien lo tiene que absorber. Las licencias para DLP on-premise sí es mucho más sencillo porque es un número de serie y la disponibilidad del hardware la va a terminar dando el cliente final, normalmente. Pero en el cloud es un tema un tanto más sensible. Perfecto, y sobre eso pues te dicen que muchas gracias y quieren confirmar si en este momento existen algún tipo de descuentos para gobierno, para educación o por cambio de marca. Promociones por desplazamiento de competencia. No entiendo yo que no hay algo concreto. Eso depende también cada región, cada país. Pero sí lo que les puedo asegurar es que si hay una oportunidad concreta
donde el cliente hoy tiene determinado producto y lo quiere sacar, siempre va a haber un descuento agresivo para poder competir con ello, contra la renovación de ese producto. Pero puntualmente, promociones de desplazamiento de competencia, yo particularmente no tengo conocimiento, pero tampoco conozco todas las regiones. Eso es cuestión de confirmárselos nada más. Perfecto, creo que puntos aclarados, gracias. Por favor, gracias. Como les comentaba, CloudSoc también tiene sus tres pilares principales. El primero es la visibilidad del Shadow IT, que es poder entender todas las aplicaciones que se utilizan en una empresa, todas las aplicaciones cloud. Y en base a ese entendimiento que logremos, poder definir si las aplicaciones son recreativas o son profesionales, productivas. En base a esa clasificación, podemos definir si solamente vamos a segurizar el contenido de esa aplicación o además vamos a monitorear ese contenido y analizar ese contenido. En pocas palabras, si yo tengo una aplicación, un Dropbox personal, que no es el share corporativo, y no lo puedo bloquear por algún motivo, por lo menos voy a estar analizando esa aplicación para que no haya un ransomware ahí dando vueltas. Si una persona, si un usuario tiene que descargar o subir algo a ese Dropbox, que por lo menos cuando lo haga no me infecte mi red. Ese es el objetivo de poder analizar y tener visibilidad del Shadow IT, principalmente. Después tenemos el control granular de la información sensible que esté dentro de esas aplicaciones. Esto no es nada más y nada menos que otro motor de DLP. En el caso de CloudSoc, como les comentaba, es un producto que viene heredado del portfolio de Bluecoat y ya tenía su motor de DLP propietario que se llama Content IQ. Lo que no quita que si ustedes como empresa ya tienen implementado DLP de Symantec on-premise, además puedan adicionar como otro servidor de detección CloudSoc de Symantec y poder con las mismas políticas y la misma gestión que tiene DLP de Symantec, administrar también el DLP de CloudSoc de Symantec. Y el tercer pilar que tenemos es lo que como concepto se llama UVA o WEVA junto a la protección de esos datos, a la protección de malware o a la protección de virus o distintas amenazas. UVA o WEVA, como dependiendo dónde se genere el análisis, significa User Behavior Analytics o User Behavior and Entity Analytics. ¿Qué significa esto? Poder entender qué hace un usuario, cuál es el comportamiento natural de un usuario o de una entidad llamémosle una notebook, desktop o dispositivo. Y si algo sale de ese parámetro de normalidad que se genere, del usuario o de la entidad, que se genere una alerta o una respuesta inmediata. Por ejemplo, yo, Lisandro Delbo, entro todos los días a las 9 de la mañana a trabajar aquí a Licencias Online y me voy normalmente a las 6 de la tarde. Y me conecto a determinadas aplicaciones y hago determinado trabajo. Si por algún motivo mi usuario y contraseña, o mi usuario mejor dicho, se loguea al SharePoint Online de Licencias Online a las 3 de la mañana desde Timbuktu, no se podría decir que es una actividad sospechosa. Sale del parámetro normalidad, con lo cual mínimamente eso genere una alerta al administrador. Ese alerta va a tener, un score, un puntaje. Si ese puntaje supera determinado valor, determinado umbral, que se genere una acción inmediata como puede ser, por ejemplo, bloquear la operación, bloquear la cuenta o bloquear el acceso. Perdón, Y te además, interrumpo. sí, Me estaban sí. diciendo que Mario me estaba diciendo que no puede escucharnos. No sé si el resto sí puede escuchar sin inconveniente o si ya pueden escuchar sin problema. Dame un minuto a ver si me confirma Mario. Sí,
Me dice que sí se está escuchando. Entonces, Mario, no sé si quieres revisar de pronto el dispositivo con el que estás trabajando en este momento para el audio, pues para que puedas escuchar de manera correcta. Gracias, Lisandra. Por favor. Junto con el análisis del comportamiento del usuario, también el mismo pilar incluye la protección de datos en lo que es malware, virus y cualquier tipo de amenaza. Dentro de lo que es la visibilidad de aplicaciones cloud, tenemos lo que les comentaba antes. Entender el 100% de las aplicaciones que se utilizan en una empresa, ya sea por conocimiento o por desconocimiento. Uno podría estar navegando por cualquier página y atrás de esa página estar funcionando una aplicación cloud del cual uno no conoce, o por lo menos no tiene conocimiento de estar accediendo. Y en base a eso, bueno, poder categorizar las distintas aplicaciones y entender el uso de las mismas. Dentro de lo que es la seguridad de los datos, tenemos el motor de DLP, propietario de CloudSock de Symantec, que nos va a ayudar a entender, como les comentaba anteriormente con DLP de Symantec, el contenido de esa información. Lo mismo, exactamente lo mismo que vimos de DLP de Symantec en cualquier aplicación cloud que se les ocurra. Dropbox, OneDrive o Office 365 completo, Amazon Workspace, Azure, Salesforce, Yammer, aplicación que se les ocurra, Google, la aplicación que se les ocurra, el contenido de esa información será analizado por distintas políticas de DLP. ¿Cómo funciona CloudSock? Se genera un servicio, se disponibiliza un servicio por parte de Symantec, que es nada más y nada menos que un proxy, en pocas palabras, que va a derivar toda la información o que va a canalizar todo el tráfico hacia las distintas aplicaciones que uno quiera monitorear. Yo podría tener Casby para el 100% del ancho de banda o el 100% de Internet. Si yo quisiera, por ejemplo, tener la visibilidad completa de lo que se está queriendo analizar, o podría segregar o licenciar solamente CloudSock para segurizar Office 365 o Salesforce o 3 o 4 aplicaciones puntuales que yo quiera entender el contenido de esas aplicaciones. Pero como les comentaba, es un servicio cloud de Symantec, no es nada implementable, con lo cual no importa desde dónde se genere ese flujo, desde dónde se genere esa operación o esa transacción, siempre va a estar segurizado. Si yo tuviera DLP de Symantec, las mismas políticas que yo tengo configuradas en el on-premise las puedo utilizar para entender el contenido de esas aplicaciones. Y los incidentes que se generen de riesgo, de seguridad, van a ser reportados al mismo Enforce Server, que es la consola web que les comentaba anteriormente de Symantec DLP. Y las mismas respuestas que yo tenga configuradas en base a esos incidentes o al riesgo que generen esos incidentes, se van a generar y se van a ejecutar dentro de Symantec CloudSock. Es decir, que si yo ya tengo implementado DLP en el on-premise, el mismo flujo de trabajo lo puedo implementar y lo puedo extender a todas mis aplicaciones cloud. Con lo cual estaría ganando todas las funcionalidades de lo que es una solución de Casby sobre mi DLP de Symantec. Estaría entendiendo el Shadow IT, estaría ganando una visibilidad granular y control granular sobre las distintas aplicaciones y estaría entendiendo el comportamiento de un usuario. Eso es importantísimo hoy por hoy. Después tenemos todo lo que corresponde a la protección de esos datos. Protección en pos de distintas amenazas, como puede ser hackeo de sesiones, el takeover de una cuenta y un riesgo que está siempre latente en cualquier empresa, que es el usuario interno, el atacante interno dentro de la empresa.
Un usuario que esté a punto de renunciar o que lo estén por despedir o que quiera que quiera no formar más parte de una empresa, siempre es un riesgo. Y es bueno entenderlo del lado de la administración, es bueno entenderlo más que nada por el comportamiento de ese usuario. Para evitar, por ejemplo, si yo el día de mañana me voy de licencias online, que un día antes no esté eliminando teras y teras de información con distintas presentaciones o información que puede ser útil para la empresa. Y por otro lado tenemos el análisis y la protección de riesgos como puede ser un malware, un ransomware o distintos bots, troyanos, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un análisis gráfico de lo que les comentaba anteriormente de la protección de datos junto con el motor propietario del Behavior Analytics que se llama Threat Score. No es nada más y nada menos que un score que se genera sobre cada uno de los usuarios o sobre cada evento que se genere en base a ese parámetro de normalidad que se genera. Y en base al score que tenga ese evento se van a ejecutar distintas acciones. Una puede ser que se corte la conexión, otra puede ser que directamente se bloquee la cuenta o simplemente que se avise al administrador de que está pasando determinada cosa o determinado evento. Por último, dentro de lo que es el pilar de protección de datos tenemos el análisis y respuesta de cada uno de los eventos. Más de lo que les comentaba antes, si yo tuviera una persona que está eliminando o moviendo volúmenes muy grandes de información que normalmente no mueve, bueno, que se detecte esto y que se alerte al administrador o que se corte directamente la conexión. Si yo tuviera que hacer todo lo que hace CloudSOC de Symantec con distintas herramientas, que potencialmente haya distintas herramientas en el mercado que hagan los distintos roles que se pueden centralizar desde CloudSOC, tendría que seguir todos estos pasos que figuran aquí. Son nada más y nada menos que 12 pequeños pasos desde el usuario que sale del gateway de Internet, pasa por el DLP vuelve al gateway, del gateway va a la aplicación, de la aplicación va al control de acceso, bla, 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 hasta que llega a la aplicación y de la aplicación todo el paso, todo el camino inverso hasta que vuelve lo solicitado al usuario. Como verán, es un lío bárbaro esto. Y administrar todo esto y correlacionar todo esto es prácticamente imposible. CloudSOC de Symantec lo que les permite es centralizar toda esta administración en una única solución. Con lo cual, el paso es mucho más sencillo. El usuario pasa por Symantec, Symantec va a la aplicación vuelve a Symantec, Symantec vuelve al usuario. Simple como eso. Y todo desde una consola web a la cual se puede acceder desde cualquier salida a Internet. Por supuesto, es un servicio que presta Symantec y como servicio que presta Symantec, Symantec se hace cargo por la redundancia de ese servicio y la alta disponibilidad de ese servicio. Con lo cual, ustedes como empresa se desligan de la responsabilidad de tener que mantener un clúster activo para que la aplicación no se caiga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí alguna consulta? Creo que ha sido bastante claro, no hay ninguna pregunta por ahora. Perfecto. Después lo último que quería compartir con ustedes es un pequeño paso por el portfolio de seguridad de red que tiene Symantec hoy por hoy. Rápido y velozmente. Este es un esquema tradicional de, de segurización de una empresa, en la cual tenemos el headquarters arriba a la izquierda, la oficina, la subsidiaria debajo y los usuarios itinerantes más abajo aún, que salen por el enlace correspondiente que tiene una pila de seguridad, como puede ser un firewall, gateway, proxy, todo lo correspondiente. Y todo está segurizado y acceden a las aplicaciones
y vuelven sin ningún tipo de problema, pero todos salen por el mismo enlace. Hoy por hoy, cualquier usuario puede ingresar directamente a la aplicación, directamente sin pasar por esa pila de seguridad, con lo cual generamos un riesgo tremendo de seguridad. Mismo los dispositivos que tenemos en cualquier lado, en cualquier casa o en cualquier oficina, que también pueden acceder directamente a esas aplicaciones. Esto genera que en cada uno de los lugares hoy por hoy tenemos pequeños data centers que tenemos que segurizar. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, de la misma manera que se multiplican los data centers, se multiplican los riesgos, porque la pila de seguridad ya no es suficiente y los riesgos de seguridad pueden ser enviados o una infección que se genere en esa aplicación puede ser multiplicada y esparcida de forma muy sencilla por toda la red, ya sea headquarters, oficina regional o subsidiaria, usuarios o cualquier dispositivo. ¿Cómo podemos hacer esto? Centralizando todo con un servicio que puede brindar Symantec, ya sea un proxy on-premise que se complementa con un servicio cloud, que también es un proxy, el mismo proxy de hecho, pero presentado como servicio por Symantec. En una estructura general, en un escenario ideal, este sería lo que recomendaríamos con Symantec. Dos proxies en paralelo que están chequeando constantemente una base de datos, el análisis de contenido, el CAS, y el análisis de malware en paralelo. El análisis de malware es básicamente un sandbox. El análisis de contenido analiza paquete por paquete, entrante y saliente, virus o ransomware. Secure Web Gateway se integra por los cinco productos principalmente que figuran ahí en el medio de la pantalla. Esta presentación después se las voy a enviar de todas maneras, se la voy a compartir. Los productos son el proxy, el CAS. Proxy es un análisis de un filtro de contenido, dice quién puede navegar a dónde y quién no. El CAS, como les comentaba, es un análisis de amenazas sobre la navegación web. El ASG es un equipo que integra los primeros dos roles, el proxy y el CAS. El WAF es un Web Application Firewall, un firewall básicamente para aplicaciones que estén publicadas hacia afuera. Y el MA hoy está integrado dentro del equipo CAS, dentro del Content Analysis System. Y es lo que les comenté, el rol puntualmente es el rol de sandbox, de análisis de sandbox. Por si no lo saben, un sandbox es un escenario, un entorno cerrado, contenido, en el cual se puede ejecutar cualquier cosa que yo considere sospechosa. O sea que después del proxy, después del antivirus, después del CAS, después de todo análisis que a mí se me ocurra, aún no defino si es algo bueno, un paquete bueno o malo, lo ejecuto en un sandbox y veo qué pasa. Como les comentaba, hoy ese equipo que antes se llamaba Malware Analysis Appliance, hoy está integrado dentro del CAS. Dentro de lo que es otra parte del portfolio de seguridad de red, que se llama NPO o Network Performance Optimization, tenemos tres productos puntuales que son el MAC 5, el Packet Shaper y el Cache Flow. MAC 5 es algo muy sencillo de recordar, principalmente por el nombre, porque es el auto de Meteoro. Y es un optimizador One, un optimizador de enlaces. Puede ser utilizado como un optimizador simétrico, con un equipo en cada punta del enlace, o puede ser utilizado como un optimizador asimétrico si yo quisiera simplemente optimizar la salida de Internet, por ejemplo. Packet Shaper es un appliance para calidad de servicio que me permite disponibilizar determinado porcentaje o determinado ancho de banda para una aplicación puntual de forma dinámica, al margen de las políticas que yo quiera generar previamente por usuario, por grupo o por dispositivo. Y Cache Flow no es nada más y nada menos que un cache para navegación de Internet. ¿Alguna consulta?
Por ahora no, no sé si quieran, voy a activar el audio para todos. Con eso, si alguien tiene alguna consulta que te la pueda hacer Perfecto. directamente. Perfecto. Acabo de abrir los micrófonos para todos por si alguno tiene algo adicional para preguntarle. ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Queja? Al parecer todo quedó muy claro. Perfecto. Entonces, con esto simplemente me queda despedirme, así que gracias por la atención, por la paciencia y por cualquier cosa que necesiten, ahí está mi dirección de mail. Cualquier consulta que tengan, si los puedo ayudar, ayudaré, si no, al menos los derivaré con el preventa correspondiente en la zona en la que se encuentren. Perfecto, Lisandro, muchísimas gracias. No, por favor. Igual a todos los asistentes les estaremos compartiendo entre hoy y mañana todo el contenido que vimos hoy, tanto a nivel de el video, porque grabamos toda la sesión, como la presentación que hoy nos mostró Lisandro. Entonces, quedamos atentos a cualquier requerimiento, así como lo menciona Lisandro, y muchísimas gracias nuevamente a todos por su asistencia. Muchas gracias.